La mayoría de las personas pasan su vida trabajando por dinero, pero los verdaderamente sabios aprenden a hacer que el dinero trabaje para ellos. En la antigua Babilonia, Arcad solía decir: incluso mientras duermes, tu oro debería estar trabajando. Cada moneda que ahorras es como un pequeño trabajador, inútil si está quieto, pero poderosa cuando se invierte con sabiduría. La libertad real no comienza cuando ganas más, sino cuando tu dinero empieza a multiplicarse por sí solo. El dinero rápido suele desaparecer, pero el crecimiento constante y consciente perdura. Si estás cansado del ciclo sin fin de ganar, gastar y repetir, entonces ha llegado el momento de poner tu dinero en movimiento. Una de las civilizaciones más poderosas del mundo antiguo, se alzaba una ciudad dorada, majestuosa y sabia, Babilonia. No solo era un lugar de poder y esplendor arquitectónico, sino también un refugio de sabiduría práctica, de enseñanza sobre el arte de vivir bien y de vivir con abundancia. Hoy, cuando las pantallas brillan más que las estrellas y las monedas han cambiado de forma, seguimos preguntándonos lo mismo que aquellos antiguos comerciantes, campesinos y artesanos de Babilonia. ¿Cómo puedo lograr una vida próspera? ¿Cómo puedo vivir sin la angustia constante del dinero? ¿Cómo puedo asegurar mi futuro sin renunciar a mi paz presente? Estas preguntas nos acompañan en silencio. A veces, se esconden detrás de las facturas acumuladas. Otras veces, se disfrazan de insomnio en las madrugadas donde los pensamientos pesan más que el cuerpo. Y en otras ocasiones, simplemente aparecen cuando miramos a alguien que parece tenerlo todo y nos preguntamos: ¿qué sabe el que yo no sé? No importa en qué lugar del mundo estés. No importa tu edad, tu ocupación o tus errores del pasado. Hay principios universales, simples pero profundos, que, si se aplican con constancia, pueden transformar por completo tu realidad financiera. Esos principios no son modernos. No nacieron con la bolsa de valores ni con las criptomonedas. Son tan antiguos como el comercio, tan sólidos como los muros que una vez rodearon Babilonia. Este audiolibro no es un curso de finanzas. No te hablaré de gráficos, ni de tasas de interés. Tampoco es un cuento de hadas donde todo se soluciona con magia. Aquí escucha las historias humanas. Reflexiones simples, pero poderosas. Y lo más importante, lecciones que puedes aplicar hoy con lo que ya tienes. Porque, a diferencia de lo que muchos creen, la riqueza no empieza cuando ganas mucho dinero. Empieza cuando aprendes a respetar cada moneda que pasa por tus manos. Cuando entiendes que la verdadera libertad financiera no es gastar sin límites, sino vivir sin miedo. Este viaje comienza contigo. No con un cambio exterior, sino con una transformación interna. Porque antes de que el oro llegue a tu bolsillo, debe llegar a tu mente y a tu corazón. Y para eso, debemos regresar. Regresar a una época sin tarjetas de crédito, sin bancos digitales, sin redes sociales, pero con una riqueza de sabiduría que ha resistido milenios. Imagina por un momento que caminas por las calles de Babilonia. Huele el pan recién horneado en los mercados. Escucha el murmullo de los comerciantes ofreciendo telas, aceites y granos. Observa a los sabios reunidos en los portales, compartiendo consejos con los más jóvenes. Entre ellos hay un hombre que todos respetan. No porque tenga lujos, sino porque tiene respuestas. Porque aprendió a convertir la pobreza en abundancia y la desesperanza en posibilidad. Ese hombre fue conocido como Arcad, el hombre más rico de Babilonia. Pero más allá de su riqueza material, lo que realmente lo hizo grande fue su deseo de enseñar a otros cómo lograr lo mismo. Él no escondía sus secretos. Los compartía, y sus enseñanzas han llegado hasta nosotros, siglos después, como un regalo del tiempo. No necesitas haber nacido en cuna de oro. Tampoco necesitas tener estudios financieros o contactos influyentes. Lo único que necesitas es estar dispuesto a escuchar, reflexionar y actuar. Poco a poco. Con humildad, pero con decisión. Porque el oro, como la vida misma, no llega a quienes lo esperan sin hacer nada, sino a quienes se preparan para recibirlo. Tal vez pienses que ya es tarde para cambiar tu realidad, que has cometido muchos errores, que estás demasiado endeudado o que tu salario nunca alcanza. Pero quiero que escuches esto con claridad. Nunca es tarde para comenzar de nuevo. Nunca es tarde para aprender lo que no nos enseñaron. Nunca es tarde para sembrar una semilla distinta. Este audiolibro es una invitación. Una invitación a dejar de culpar al sistema, al pasado, a la suerte o a los demás, y empezar a tomar el control de lo que sí puedes cambiar. Tus hábitos, tus decisiones, tu mentalidad. Aquí descubrirás principios tan antiguos como efectivos.
Aprenderás que guardar una parte de lo que ganas no es sacrificio, sino estrategia. Que invertir no es un lujo para ricos, sino una puerta para quienes piensan en el mañana. Que pedir consejo a quien sabe es más valioso que seguir a que aparenta. Y que la verdadera riqueza no se mide solo en billetes, sino en tranquilidad, libertad y capacidad de dar. Mientras escuchas este audiolibro, quizás te veas reflejado en alguna historia. Tal vez sientas un nudo en la garganta cuando reconozcas un error. O quizá una chispa de esperanza cuando te des cuenta de que aún estás a tiempo. Sea cual sea tu reacción, déjala ser. No te juzgues, no te compares. Simplemente, permítete aprender. Así como las murallas de Babilonia no se construyeron en un día, tu riqueza tampoco lo hará. Pero cada decisión, cada pequeño cambio, es un ladrillo más en ese camino. Y si estás aquí, escuchando esto, es porque ya diste el primer paso. Bienvenido a tu nueva historia. Una historia donde tú eres el arquitecto de tu destino. Una historia donde el oro no está en una ciudad perdida, sino dentro de ti. Prepárate, porque Babilonia está por abrirte sus puertas. Y lo que aprendas aquí puede cambiar tu vida para siempre. El eco de la antigua Babilonia. Babilonia. Tan solo pronunciar su nombre evoca imágenes de torres elevadas, jardines colgantes y calles de piedra bañadas por el sol del desierto. Una civilización antigua, sí, pero también una cuna de sabiduría que, a pesar de haber sido tragada por la arena del tiempo, dejó un legado más valioso que cualquier piedra preciosa: el conocimiento eterno sobre cómo construir riqueza con sabiduría. Lo curioso es que Babilonia no fue rica por accidente. No fue una ciudad bendecida por la suerte ni por dioses caprichosos. Fue rica porque sus ciudadanos comprendieron que la prosperidad no es cuestión de magia, sino de principios, de disciplina, de visión. Y esos principios, aunque fueron tallados en tablillas de arcilla hace más de 4000 años, siguen tan vivos como si hubieran sido escritos esta mañana. Pero antes de hablar de oro, negocios o estrategias, hay algo importante que debemos entender. La riqueza comienza con la mentalidad. La forma en que piensas sobre el dinero es, muchas veces, más importante que la cantidad que tienes en el bolsillo. Y en Babilonia, eso lo sabían muy bien. En el corazón de esta gran ciudad vivía gente común. Hombres y mujeres con sueños, deudas, preocupaciones, familias, aspiraciones. No eran diferentes a nosotros. Trabajaban todos los días. Algunos ganaban apenas lo justo, otros malgastaban lo que ganaban. Y unos pocos sabían cómo tomar ese mismo dinero y convertirlo en libertad. La diferencia no era el sueldo, era la sabiduría. Uno de esos sabios era Arcad, un humilde escriba que se convirtió en el hombre más rico de toda Babilonia. Pero Arcad no se volvió millonario porque heredó una fortuna o porque descubrió un tesoro escondido. No, él aprendió, poco a poco, el arte de administrar el dinero. Escuchó, observó, falló, y volvió a intentar, hasta que entendió que el oro no sirve de nada si no sabes qué hacer con él. Una tarde, los amigos de su juventud, aquellos con quienes había compartido juegos y sueños, fueron a verlo. Estaban frustrados, agobiados por la vida. Trabajaban duro, pero siempre les faltaba dinero. Y le preguntaron con un tono casi de reproche: ¿por qué tú sí tienes riqueza, Arcad, y nosotros no? ¿Acaso no fuimos criados igual? ¿Acaso no hemos trabajado tanto como tú? Arcad los miró con calma y respondió algo que cambiaría sus vidas para siempre. Sí, es cierto. Pero mientras ustedes pensaban en gastar, yo pensaba en guardar. Mientras ustedes buscaban lujos, yo buscaba aprendizajes. Y mientras ustedes esperaban una oportunidad, yo me preparaba para crearla. Ese fue el primer eco de sabiduría que salió de Babilonia y que aún hoy nos alcanza. La riqueza no depende de cuánto ganas, sino de cuánto guardas y cómo lo haces crecer. En nuestros tiempos modernos, nos han hecho creer que ser rico es tener autos lujosos, viajes exóticos o casas enormes. Pero en Babilonia, la riqueza verdadera era otra cosa. Era tener la capacidad de elegir, de no vivir con miedo, de ayudar sin empobrecerse, de mirar al futuro con tranquilidad. Y eso no se consigue con suerte. Se construye. Volvamos por un momento a esa ciudad de piedra y arena. Imagina que caminas por sus calles, viendo a los comerciantes, a los trabajadores, a los artesanos. Algunos prosperan, otros sobreviven. La diferencia no está en su ropa, ni en sus herramientas, sino en cómo piensan. ¿En qué hacen con lo que tienen? Uno vende aceite. Gana 2 monedas por día. Pero cada vez que cobra, va directo al mercado y se compra ropa,
dulces, vino. Vive con alegría, pero sin dirección. Otro también gana 2 monedas, pero separa una pequeña parte. Al principio es apenas una fracción, pero lo hace siempre, día tras día, y luego aprende a invertir. A pre-star con inteligencia, a multiplicar su dinero sin destruirlo. 10 años después, el primero sigue corriendo detrás de las cuentas. El segundo vive en paz. Ese es el segundo eco de Babilonia. La constancia supera al talento. Y el tiempo, si lo usas bien, se convierte en tu mejor aliado. Vivimos en un mundo de inmediatez. Queremos resultados ya, éxito rápido, riqueza sin esfuerzo. Pero la verdadera prosperidad no responde a nuestros caprichos. Responde a nuestras decisiones. Y Babilonia, con toda su grandeza, nos recuerda que la paciente disciplinada construye imperios. Arcad no fue el único que compartió su sabiduría. En Babilonia había prestamistas justos, inversionistas prudentes, comerciantes sabios. Hombres y mujeres que entendieron que el dinero es como un árbol. Si lo plantas bien, lo riegas y lo cuidas, darás sombra por generaciones. Pero si lo arrancas de raíz cada vez que necesitas una solución rápida, jamás crecerá. En nuestras vidas también hay oportunidades escondidas. A veces en una idea, a veces en un hábito, a veces incluso en una dificultad. Porque muchas veces las mayores lecciones de riqueza llegan en los momentos donde sentimos que ya no podemos más. Quizás estás escuchando esto desde una situación complicada. Tal vez tienes deudas. Tal vez tu trabajo no te alcanza. Tal vez llevas años sintiendo que das vueltas en círculos. Pero no estás solo. Y más importante aún, no estás condenado a quedarte ahí. Este capítulo no busca dar fórmulas mágicas. Busca déspera algo en ti. Un eco, una voz que te diga, sí se puede, pero hay que comenzar. La sabiduría de Babilonia está aquí, en estas palabras. En este momento, no necesitas ir al pasado para encontrarla. Solo necesitas abrir el corazón y estar dispuesto a desaprender viejos hábitos para dar paso a una nueva forma de ver el dinero. El primer paso ya lo diste, escuchar. El segundo paso será reflexionar. Y el tercero, actuar. Porque así como Babilonia se levantó ladrillo por ladrillo, tu riqueza también puede levantarse decisión por decisión. No importa si hoy comienzas con poco. Lo importante es que comiences con intención. Así que cierra los ojos. Respira profundo. Y escucha con atención, porque el eco de la antigua Babilonia aún vive. Y te está hablando a ti. El primer oro ganado. Todos recordamos la primera vez que ganamos dinero con nuestro propio esfuerzo. Puede que haya sido poco, tal vez unas pocas monedas. Pero el sentimiento, ese no se olvida. Es una mezcla de orgullo, sorpresa y una pequeña chispa de esperanza. Una sensación que dice, esto lo logré yo. En Babilonia, eso también pasaba. Los jóvenes soñaban con tener oro, con mejorar su vida, con dejar de vivir al día. Pero muchos no sabían por dónde empezar. Pensaban que para ser ricos, tenían que tener suerte o esperar una gran oportunidad. No sabían que, muchas veces, la riqueza empieza con algo más simple: guardar una parte de lo poco que ya ganan. Arcad, el sabio de Babilonia, enseñaba una regla muy sencilla. De cada 10 monedas que ganes, guarda una. Tan simple, ¿verdad? Y sin embargo, tan poderosa. Guardar el 10% de tus ingresos puede sonar pequeño, pero lo importante no es la cantidad, es el hábito. Porque cuando aprendes a guardar aunque sea una parte de lo que tienes, estás empezando a construir una base sólida. Estás diciéndote a ti mismo, mi futuro también importa. Imagina esto, trabajas todo el mes, cobras tu sueldo, pagas las cuentas, compras comida, tal vez te das un gusto, y al final no queda nada, mes tras mes. A veces, incluso te endeudas. ¿Te suena familiar? Eso pasa porque no hay un plan, porque el dinero llega y se va. Pero si apenas cobras, separas primero una parte para ti, para tu futuro, estás cambiando la historia. Muchos dirán, pero no me alcanza ni para lo básico, ¿cómo voy a guardar? Y Arcad respondería, si puedes vivir con lo que ganas ahora, también puedes vivir con un poco menos. La diferencia hará una gran diferencia más adelante. El primer oro ganado no es solo el que recibes como pago. Y es el que decides no gastar. Es esa moneda que guardas con intención. Esa pequeña cantidad que se queda contigo mientras todo lo demás se va. En la antigua Babilonia,
Había un joven que trabajaba duro todos los días. Ganaba apenas lo justo. Pero un día decidió hacer caso al consejo de Arcad. Cada semana, separaba una sola moneda. Al principio, no notaba la diferencia. Seguía viviendo igual. Pero con el paso del tiempo, comenzó a ver algo distinto. Su pequeña bolsa de ahorro empezó a pesar. Y con ese peso, llegó la tranquilidad. Ya no se sentía tan desesperado cuando había un imprevisto. Ya no pedía prestado cada vez que algo salía mal. Tenía un fondo, una seguridad, una señal de que estaba avanzando. Y con el tiempo, ese oro que había guardado comenzó a trabajar para él. Porque aquí viene otro punto importante. El dinero que guardas, puedes hacerlo crecer. No se trata de esconderlo bajo el colchón. Se trata de aprender a invertirlo, con cuidado, con inteligencia. Preguntando, aprendiendo, observando a quienes saben. Así como un campesino siembra una semilla y la riega, tú puedes sembrar tus monedas en algo que dé fruto. Pero todo empieza con ese primer paso, guardar una parte. No para gastar más tarde, sino para construir, para crecer, para tener opciones. Mucha gente espera ganar mucho dinero para comenzar a ahorrar. Pero eso es un error. Porque si no puedes guardar cuando tienes poco, tampoco lo harás cuando tengas mucho. El problema no es el monto, es el hábito. Y el hábito se crea con acción, con repetir, con decidir, cada vez que recibes dinero, que tú estás primero, que tu paz vale más que una compra impulsiva, que tu libertad es más importante que una moda. ¿Te imaginas cómo sería tu vida si, desde hace años, hubieras guardado solo el 10% de todo lo que has ganado? No lo pienses como una culpa, piénsalo como una invitación, porque aún estás a tiempo de empezar. No importa si ganas poco. No importa si estás empezando desde cero. Lo importante es que te prometas a ti mismo que nunca más vas a gastar todo lo que ganas. Que siempre va a haber una parte, aunque sea pequeña, que se queda contigo, como símbolo de respeto hacia ti, como prueba de que si puedes construir algo mejor. El primer oro ganado no es una fortuna, es una semilla, y como toda semilla, necesita cuidado, tiempo y fe. Guarda, sé constant, no lo toques por capricho. Y verás, con el tiempo, cómo esa pequeña cantidad se transforma en una base, en una oportunidad, en un nuevo comienzo. Babilonia no se construyó en un día, pero cada ladrillo contaba. Tu riqueza tampoco llegará de un solo golpe, pero cada moneda guardada es un paso más hacia tu libertad. Donde va el oro, va el destino. El dinero no es bueno ni malo. No tiene alma ni intención. No piensa ni juzga, pero si tiene una habilidad especial, va donde lo guiamos, y dependiendo de a dónde lo llevamos, puede construir un futuro o causarnos dolor. En Babilonia, esto era muy claro. Arcad lo explicaba con palabras simples. El oro corre hacia el sabio y se escapa del imprudente. Lo decía porque había visto lo mismo una y otra vez. Personas que, tras mucho esfuerzo, lograban ahorrar unas cuantas monedas, y de pronto, por emoción, miedo, presión, las perdían en un mal negocio, en un préstamo sin garantía, o en algo que simplemente no necesitaban. ¿Te ha pasado? Guardar dinero con sacrificio y luego verlo desaparecer en cuestión de días. No porque lo hayas querido así, sino porque no sabías cómo cuidarlo, porque nadie te enseñó, porque parecía buena idea en ese momento. Pero en realidad, el problema no fue el dinero, fue la dirección. Donde va el oro, va tu destino. Si lo llevas a decisiones sabias, tu camino se abre. Si lo entregas sin pensar, tus posibilidades se cierran. En Babilonia, había un hombre que recibió una herencia modesta. No era mucho, pero significaba un nuevo comienzo. Emocionado, corrió a invertirlo con un amigo que prometía grandes ganancias en poco tiempo. Ese amigo, sin experiencia y sin saber realmente lo que hacía, perdió todo en un negocio de piedras preciosas falsas. El hombre volvió a Arcad, frustrado y sin entender que había hecho mal. Y Arcad, con paciencia, le dijo: «Nunca entregues tu oro a quien no entiende el tema. El entusiasmo no es sabiduría, y la confianza ciega, muchas veces, es el camino directo a la pérdida». Esta es una lección profunda, incluso hoy. Vivimos en tiempos donde todo parece oportunidad. Redes sociales llenas de promesas, anuncios brillantes, consejos rápidos. Pero la mayoría vienen de personas que no han recorrido el camino. Por eso, antes de decidir a dónde irá tu dinero, hazte una sola pregunta. ¿Esta persona o esta decisión me acerca a la tranquilidad o me aleja de ella? Porque eso es lo que buscamos al final.
No, tranquilidad. No es el lujo, ni el aplauso, ni el ego. Es la paz de saber que estás haciendo lo correcto con lo que tienes. Si llevas tu oro lo que da fruto, a aprender, a invertir con prudencia, a crear algo con valor, estás sembrando futuro. Si lo llevas a lo que se desvanece, gastos impulsivos, deudas innecesarias, promesas vacías, estás sembrando angustia. Y no se trata de vivir con miedo. Se trata de vivir con conciencia. En Babilonia, muchos aprendieron esta lección después de perder. Pero tú no tienes que esperar a que eso pase. Puedes aprender desde ahora. Puedes decidir que, a partir de hoy, cada moneda que entre en tus manos tendrá un propósito. No un impulso, no una excusa, un propósito. Quizás sea una inversión para el futuro. Quizás un fondo para emergencias. Quizás educación para abrirte puertas. O un pequeño negocio hecho con amor. Lo que sea, pero con dirección. Porque el dinero que no tiene rumbo siempre se pierde. Pero el dinero que tiene destino cambia vidas. A veces, pensamos que el destino está escrito, que las cosas son como son, que unos nacen para tener y otros no. Pero no es cierto. Tu destino no está en las estrellas, está en tus decisiones. Y una de las más poderosas es, ¿qué harás con el oro que tienes hoy? No importa si son 10 monedas o una. Lo que importa es cómo la usas. Porque esa moneda tiene poder. El poder de ayudarte a salir de donde estás. El poder de darte fuerza para seguir. Pero solo si la usas con intención. Arcá decía, el oro es un trabajador fiel. Si lo pones a trabajar, traerá más oro. Pero si lo abandonas, se irá y no volverá. Así que míralo así. Cada vez que ganas algo, tienes una lección. Lo dejas ir sin rumbo o lo conviertes en semilla. Donde va tu oro, va tu energía. Y donde va tu energía, va tu vida. El destino no es un accidente. Es una construcción. Y tú, ahora mismo, tienes en tus manos los primeros ladrillos. El arte de hacer trabajar al dinero. Hay una verdad silenciosa que muchos ignoran. El dinero, cuando solo se guarda, se enfría, pero cuando se pone a trabajar con sabiduría, se multiplica. En Babilonia, esta idea era muy clara. Arcá lo decía con calma, pero con firmeza. Haz que tu dinero trabaje para ti, incluso cuando tú estés durmiendo. Al principio puede sonar como una fantasía, pero si observamos con atención, veremos que tiene sentido. Porque al igual que un campo puede dar fruto una y otra vez si se siembra bien, una pequeña cantidad de dinero también puede generar más si se invierte con inteligencia. El secreto está en entender que el dinero no solo sirve para gastar, sino también para crecer. Muchas personas creen que el trabajo duro es la única forma de mejorar su vida económica. Y sí, el esfuerzo es importante. Pero si solo trabajas y nunca haces que lo que ganas se multiplique, vivirás atrapado en un ciclo sin fin. Ganar, gastar, repetir. El verdadero cambio comienza cuando una parte de ese dinero empieza a producir más dinero. Es ahí donde nace la libertad. En Babilonia, los hombres sabios sabían que una moneda que se queda quieta es como una herramienta abandonada. Pierde su valor con el tiempo. Pero una moneda que se pone en movimiento, que se presta con juicio o se invierte con lógica, empieza a trabajar por ti. Y eso, con el tiempo, se convierte en una segunda fuente de ingresos, luego en una tercera, y eventualmente en un respaldo sólido que te permite vivir sin miedo a mañana. Imagina que cada moneda que logras guardar es como un pequeño trabajador. Si lo dejas encerrado en un cajón, no hará nada. Pero si lo colocas en una buena inversión, sea un pequeño negocio, un préstamo con garantías claras, o incluso en educación que te ayude a mejorar tus habilidades, entonces ese trabajador comienza a producir. Con el tiempo, ese trabajador puede generar otros trabajadores. Y así, sin darte cuenta, lo que era una simple moneda se convierte en una cadena productiva. Esa es la magia del interés compuesto, aunque en Babilonia aún no lo llamaran así. Ellos lo entendían de forma práctica, observando que el oro bien dirigido traía más oro. Sin embargo, Arcá advertía con sabiduría, no todo lo que promete ganancias es una buena inversión. Es necesario ser prudente y rodearse de personas que realmente saben del tema. Antes de entregar tu dinero, pregunta, observa, estudia. Porque el dinero confiado al ignorante se evapora, pero el dinero confiado al sabio se multiplica. En sus enseñanzas, Arcá contaba la historia de un hombre que, emocionado por tener un pequeño ahorro, decidió entregarlo a un fabricante de ladrillos que le prometió comprar joyas preciosas en tierras lejanas. Como era de esperarse, el fabricante no tenía ninguna experiencia en joyería.
El resultado fue una pérdida total. El oro se fue y no volvió. Esa historia no era para desanimar, sino para enseñar. No pongas tu dinero en manos de quien no sabe lo que hace. Aprender a hacer trabajar el dinero no significa volverse codicioso. Significa volverse consciente. No se trata de querer acumular riquezas infinitas, sino de construir una base que te permita vivir con tranquilidad, cuidar de los tuyos y tener opciones cuando la vida cambie de rumbo. Porque la vida, eso sí, siempre cambia. Y cuando llegue un imprevisto, una enfermedad, una oportunidad o incluso un sueño nuevo, ese dinero que supiste hacer crecer estará ahí para ayudarte. Poner a trabajar tu dinero también significa aprender a tener paciencia. Nada crece de la noche a la mañana. Al igual que una semilla no se convierte en árbol en un solo día, tus pequeñas inversiones tampoco darán fruto inmediato. Pero si las riegas con constancia, si las proteges con sabiduría y no las arrancas por impulso, llegará el momento en que den sombra. Y esa sombra será descanso para ti y para los que amas. Hoy en día, muchos caen en la trampa de la rapidez. Invierten sin pensar, atraídos por promesas vacías, por ganancias instantáneas, por atajos que parecen mágicos. Y luego, cuando todo se derrumba, se sienten engañados. Pero la verdad es que el dinero rápido rara vez es dinero seguro. En Babilonia lo sabían bien. Lo que crece lento suele durar, y lo que llega fácil suele irse fácil también. No confunda suerte con disciplina. Vivimos en un mundo donde la gente aplaude los resultados, pero rara vez mira el proceso. Vemos a alguien que tiene éxito, que vive bien, que parece tenerlo todo, y con demasiada facilidad decimos, ¡qué suerte tiene! Sin embargo, pocas veces nos detenemos a observar los años de esfuerzo, las decisiones difíciles, los errores que corrigió, sobre todo, la disciplina constante que lo llevó hasta ahí. En Babilonia, esto también pasaba. Cuando Arcad llegó a ser conocido como el hombre más rico de la ciudad, muchos decían que había tenido buena suerte. Pero los que realmente lo conocían sabían que no fue así. Su riqueza no llegó de la noche a la mañana, ni fue producto del azar. Fue el resultado de hábitos simples repetidos durante años con constancia. La suerte existe, sí. A veces aparece como una oportunidad inesperada, como un golpe de fortuna que nos sonríe sin razón. Pero confiar en la suerte como estrategia de vida es como esperar lluvia sin sembrar nada. Incluso cuando la suerte llega, si no estás preparado, no sabrás qué hacer con ella. Arcad solía decir que la suerte favorece al hombre preparado, al que tiene los ojos abiertos, al que ha aprendido a tomar decisiones sabias cuando la vida le presenta una puerta. Porque lo cierto es que muchas personas reciben oportunidades y las dejan pasar, simplemente porque no estaban listas para verlas. La disciplina, en cambio, no depende del destino ni de factores externos. Es una elección diaria. Es despertarte y decidir ahorrar, aunque sea poco. Es decir, no a un gasto innecesario para poder decir sí a tu tranquilidad futura. Es aprender algo nuevo cuando podrías estar perdiendo el tiempo. Es negarte el impulso momentáneo para ganar libertad más adelante. La disciplina no brilla en redes sociales, no recibe aplausos, no se nota de inmediato. Pero es la base silenciosa de toda riqueza duradera. En Babilonia, uno de los aprendices de Arcad había recibido una pequeña suma como prueba. Su tarea era cuidarla y hacerla crecer en un año. Al principio se sintió afortunado, entusiasmado. Pero a los pocos meses, lo había perdido todo. Lo había gastado en cosas que creía necesarias y en un negocio que le sonó bien pero que no investigó. Cuando volvió con las manos vacías, Arcad no lo regañó, pero sí le dijo una verdad que le dolió. No cuidaste tu dinero, porque no cuidaste tu pensamiento. Esperabas que el oro hiciera todo por ti, pero no quisiste hacer tu parte. Esa historia se repite hoy en muchos hogares. Gente que recibe un buen salario y aún así vive endeudada. Personas que ganan premios, herencias, bonos, y al poco tiempo lo han perdido todo. No es porque no tuvieran recursos. Es porque nunca desarrollaron la disciplina para manejarlos. Y sin disciplina, cualquier cantidad de dinero se vuelve frágil. También está el otro lado, aquellos que no nacieron con privilegios, que no ganan mucho, pero que mes a mes, año tras año, han sabido organizarse, guardar, aprender, adaptarse. Tal vez no se vean ricos por fuera, pero por dentro tienen una fortaleza que nada puede comprar. Y con el tiempo, esa fortaleza se traduce en progreso real. No explosivo, no espectacular, pero sí firme. Ellos no dependen de la suerte. Dependen de sí mismos. Y eso, en sí, ya es una forma de riqueza. La disciplina también significa aceptar que habrá días difíciles.
Días en los que parecerá que tus esfuerzos no valen la pena. Que todos a tu alrededor gastan sin preocuparse y tú estás ahorrando en silencio. Que tus avances son lentos mientras otros parecen volar. Pero recuerda, la disciplina no busca resultados inmediatos. Busca resultados verdaderos. Y esos llegan con el tiempo, cuando el trabajo silencioso florece y muestra lo que había estado creciendo por dentro. No confundas al afortunado con el disciplinado. A veces, el que parece haber tenido suerte es en realidad alguien que ha sido constante durante años. Y a veces, el que aparenta éxito solo está viviendo un momento que no durará, porque no tiene raíces. No dejes que las apariencias te engañen ni te desmotiven. Lo que estás construyendo con disciplina es mucho más fuerte que cualquier fachada. Tú decides en qué creer, en la suerte pasajera o en tu capacidad de crear tu propia historia. Nadie puede hacer ese trabajo por ti. Pero lo hermoso es que tampoco necesitas esperar el permiso de nadie para empezar. La disciplina no depende del clima, de la economía, ni del apoyo externo. Solo depende de ti, de tus elecciones diarias, de tu visión a largo plazo, de tu compromiso contigo mismo. Y si te caes, porque todos nos caemos, la disciplina también es levantarse. Es perdonarte si un mes no ahorraste lo planeado, si gastaste por impulso, si cometiste un error. Lo importante es que no abandones el camino, que recuerdes por qué empezaste, que cada día es una nueva oportunidad para mejorar, aunque sea un poco. En Babilonia, los verdaderos ricos no eran los que ostentaban, eran los que, en silencio, habían hecho de la disciplina su mejor aliada. Los que entendieron que el éxito verdadero es el que se construye desde dentro, con responsabilidad, paciencia y fe. Tú también puedes ser uno de ellos. No necesitas suerte. Necesitas constancia. Y si sigues caminando, si sigues aprendiendo, si sigues actuando con intención, un día te mirarás al espejo y te darás cuenta de algo hermoso. No tuviste suerte, te lo ganaste. Los consejos del prestamista sabio. En toda ciudad, ya sea antigua o moderna, siempre hay personas que hablan mucho pero saben poco. Personas que dan consejos sin haber caminado el camino, que opinan con fuerza aunque su experiencia sea nula. Y si hay algo que aprendieron bien los antiguos sabios de Babilonia, es que cuando se trata de dinero, el consejo equivocado puede salir más caro que la pérdida misma. Por eso, Arcad enseñaba que uno de los hábitos más valiosos de todo hombre que desea prosperar es saber a quién escuchar. En el centro de Babilonia vivía un prestamista conocido no solo por tener oro, sino por tener sabiduría. Era un hombre sereno, reservado, que hablaba poco pero decía mucho. Muchos jóvenes, con entusiasmo, se acercaban a él para pedirle préstamos. Algunos lo conseguían, otros no. Pero todos, sin excepción, salían de allí con una frase, un consejo o una advertencia que les hacía pensar. Ese prestamista no prestaba su oro solo por interés, sino por intuición. Sabía leer a las personas, entender sus intenciones, y sobre todo, reconocía quién estaba listo para recibir una oportunidad y quién aún debía aprender. Un día, un joven ambicioso llegó a él con una propuesta grandiosa. Quería montar un negocio de especias traídas del este, una idea que sonaba exótica, rentable y muy prometedora. El prestamista escuchó con atención y luego preguntó, ¿conoces el comercio de especias? El joven, con voz segura, respondió, no, pero tengo entusiasmo y buenas conexiones. El prestamista sonrió con calma y dijo, el entusiasmo sin conocimiento es como una carreta sin ruedas. Puede tener carga, pero no llegará muy lejos. Le negó el préstamo, pero le dio algo más valioso, una lista de comerciantes experimentados a los que podía ir a observar, aprender y trabajar por un tiempo. El joven, al principio decepcionado, regresó meses después con una mirada distinta. Había aprendido el oficio y, ahora sí, sabía lo que hacía. Esta vez, el préstamo fue aprobado. Y el negocio floreció. La lección es clara. No todo consejo sirve. Y no todo el que opina lo hace desde saber. En nuestros días, esto es incluso más evidente. Vivimos rodeados de información, vídeos, publicaciones, personas que hablan de inversiones, de ahorro, de negocios. Pero la mayoría solo repite lo que oyó de otro, sin experiencia real. Algunos incluso aparentan éxito solo para vender una imagen vacía. Por eso es más importante que nunca aprender a filtrar, a cuestionar, a mirar no solo lo que alguien dice, sino lo que ha construido en su vida. Arcad enseñaba a sus discípulos a distinguir entre el consejo valioso y el consejo peligroso. Si quieres aprender de dinero, busca a quien ha demostrado saber manejarlo. Si vas a invertir en algo, escucha a quienes ya han recorrido ese camino.
No preguntes por consejos de construcción al zapatero, ni pidas recomendaciones sobre barcos al panadero. Cada persona puede ser sabia en lo suyo, pero nadie lo sabe todo. Pedir consejo no es señal de debilidad, sino de inteligencia. Pero confiar en cualquiera, sin pensar, eso sí es peligroso. Además, no solo se trata de a quien escuchas, sino de cómo recibes el consejo. A veces la respuesta que llega no es la que esperabas. A veces el consejo suena duro, incómodo o incluso decepcionante. Pero ahí es donde entra la humildad. Porque muchas veces las verdades más necesarias son las que más nos cuesta aceptar. Y si tienes la apertura suficiente para escucharlas, aunque duelan, crecerás más rápido de lo que imaginas. En Babilonia, los jóvenes sabios buscaban a los mayores no para que les resolvieran la vida, sino para que los ayudaran a pensar mejor. Porque el buen consejo no da respuestas mágicas, sino que despierta la claridad. No te dice qué hacer exactamente, pero te muestra cómo ver las cosas desde otro ángulo. Eso es lo que hace un verdadero mentor. Te ilumina el camino, pero deja que lo recorras con tus propios pies. El precio de la ignorancia. Hay un precio que no se ve a simple vista. No aparece en los tickets de compra ni en los estados de cuenta. Es un precio silencioso, pero constante. Se cobra en oportunidades perdidas, en decisiones mal tomadas, en el estrés que se acumula con los años. Ese precio es el de la ignorancia. Y, aunque no lo notemos de inmediato, termina siendo más caro que cualquier lujo, más doloroso que cualquier deuda, más limitante que cualquier error. En Babilonia, esto se entendía como una ley natural. El que no se educa, paga el precio de no saber. Arcá decía con claridad que quien no aprende a manejar su dinero, inevitablemente será dominado por él. Porque el dinero no se queda quieto. O lo guías tú, o él te arrastra. Y cuando uno vive sin saber cómo administrarlo, cómo cuidarlo, cómo hacerlo crecer, termina preso de las circunstancias. Esa prisión no siempre se ve desde fuera. A veces es un sueldo que nunca alcanza, otras veces es una deuda que se renueva cada mes. A veces es simplemente la sensación de vivir corriendo, siempre llegando tarde, siempre apagando incendios, sin entender por qué. La ignorancia financiera no es culpa personal, al menos no al principio. Muchas personas crecen en hogares donde nunca se habló de dinero con claridad, donde el dinero era un tema tabú, una fuente de conflicto o simplemente algo que iba y venía. Nadie les enseñó a ahorrar, a invertir, a planificar. Solo aprendieron a sobrevivir. Pero llega un punto en la vida en que ya no podemos culpar a la falta de enseñanza. Porque hoy, más que nunca, tenemos la posibilidad de aprender. Y si no lo hacemos, la responsabilidad ya no es de otros. Es nuestra. Aprender no siempre es fácil. Implica reconocer que hemos vivido durante años con ideas equivocadas. Que muchas decisiones que tomamos no fueron sabias, sino impulsivas. Que confiamos en las personas equivocadas. Que gastamos cuando debimos guardar. Que callamos cuando debimos preguntar. Pero también es verdad que cada nuevo conocimiento abre una puerta. Que cada error que entendemos se convierte en una lección. Que cada vez que elegimos aprender, estamos pagando un precio mucho más bajo que si decidimos seguir ignorando. En Babilonia, los que más sufrían no eran los que ganaban poco, sino los que gastaban sin saber por qué. Los que vivían repitiendo patrones sin detenerse a pensar. Los que confiaban su oro a cualquiera porque no entendían cómo funcionaban los negocios. Los que pedían sin calcular, prestaban sin garantía y esperaban soluciones externas sin construir un plan propio. Ellos eran víctimas de su propia desinformación, de su prisa, de su comodidad. Pero aquellos que se detenían a preguntar, a observar, a escuchar, ellos cambiaban su rumbo, aunque partieran desde atrás. En nuestro tiempo, la ignorancia financiera sigue siendo una de las principales causas de ansiedad. Nos enfrentamos a productos bancarios que no entendemos, a contratos que firmamos sin leer, a sistemas de crédito que nos atrapan con una sonrisa. Y muchas veces, la desesperación nos lleva a buscar atajos, soluciones mágicas, promesas de riqueza rápida que solo terminan en frustración. Es ahí cuando se hace evidente que no saber sale muy caro. La buena noticia es que aprender está a nuestro alcance. No necesitas ir a una universidad ni tener grandes recursos. Puedes empezar con lo más simple. Escuchar a quienes ya han recorrido el camino, leer con atención, observar tus propios hábitos. Puedes comenzar hoy, en este mismo momento, decidiendo que cada peso que pasa por tus manos será tratado con respeto, que cada decisión financiera será tomada con conciencia y no con miedo ni impulso, que no dejarás tu destino económico en manos del azar, sino en tu capacidad de entender, planificar y actuar.
Aprender es un acto de amor propio. Es decirte a ti mismo, merezco vivir en paz, merezco tener claridad, merezco un futuro distinto. Y para eso, hay que estar dispuesto a hacer preguntas, a dudar de lo que siempre hiciste, a corregir el rumbo sin vergüenza. Porque el verdadero sabio no es el que nunca se equivoca, sino el que aprende cada vez que lo hace. También es importante reconocer que no todo lo que aprendimos es útil. Muchas veces cargamos ideas heredadas que nos limitan. Creencias como el dinero es malo, los ricos son egoístas, yo no sirvo para esto, o mejor no pienso en eso porque me estreso. Esas frases, aunque parezcan pequeñas, forman parte de la ignorancia. Nos alejan del conocimiento, de la responsabilidad y de la posibilidad de cambio. Romper con ellas es parte del proceso. Y cuando lo haces, sientes un alivio, como si por fin te quitaras una mochila que nunca te perteneció. El escudo contra la desgracia. Hay momentos en la vida que llegan sin avisar. Una enfermedad inesperada, la pérdida de un empleo, una emergencia familiar, un accidente. Son esos golpes que parecen detener el mundo, que nos sacuden el alma y nos enfrentan con nuestra fragilidad. Nadie está exento de ellos. No importa cuán organizado seas, cuán fuerte te creas o cuánto te esfuerces, la vida tiene su propio ritmo, y a veces golpea sin pedir permiso. Por eso, en Babilonia, uno de los consejos más repetidos entre los sabios era: prepárate en tiempos de calma, porque la tormenta no pregunta cuándo puede llegar. Ese consejo no era una invitación a vivir con miedo, sino a vivir con inteligencia. Porque el problema no es la adversidad, el problema es estar indefensos ante ella. Y aunque no podamos evitar todos los males del mundo, sí podemos crear un escudo silencioso, hecho de previsión, disciplina y responsabilidad, el ahorro para emergencias. En Babilonia, los hombres y mujeres que guardaban una parte de su oro por si acaso no eran tildados de tacaños, sino de sabios. Sabían que cuando llega la desgracia, quien no tiene un respaldo cae más hondo, sufre más, tarda más en recuperarse. Pero quien tiene algo guardado, aunque sea poco, encuentra fuerza para sostenerse, tiempo para pensar y claridad para actuar. Hoy, en nuestra vida moderna, ese escudo sigue siendo igual de necesario. Llamémoslo fondo de emergencia, ahorro preventivo, colchón financiero, como quieras. Lo importante no es el nombre, sino la intención. Tener un dinero reservado solo para situaciones verdaderamente urgentes no es un lujo, es una necesidad. Y lo más poderoso es que no necesitas grandes ingresos para comenzar. Puedes empezar con lo que tienes. Lo esencial es que tomes la decisión de cuidar de tu futuro tú mismo, sin depender de nadie. Guardar dinero para emergencias no significa vivir en escasez. Significa vivir con previsión. Significa que cuando algo inesperado ocurra, y tarde o temprano ocurrirá, no tendrás que vender tus cosas, ni endeudarte con tasas abusivas, ni caer en desesperación. Significa que te das a ti mismo el poder de enfrentar la vida con más serenidad, con más dignidad. Y eso, aunque no se ve por fuera, se siente por dentro. También hay otro tipo de escudo, más allá del dinero, el conocimiento. Saber qué hacer en una crisis, conocer tus derechos, entender cómo funciona tu economía, tener claridad sobre tus prioridades, todo eso también te protege. Porque muchas veces el daño más grande no es la situación en sí, sino la confusión, la desesperación, la sensación de no saber por dónde empezar. Un corazón sereno toma mejores decisiones. Una mente informada encuentra salidas. Y una persona preparada sufre menos. Arcás solía decir que protegerse no es cobardía, es sabiduría. Y tenía razón, porque quien solo vive para el presente, queda expuesto. Pero quien guarda algo para el futuro, camina con más seguridad. Así como un campesino guarda parte de su cosecha para los tiempos de sequía, tú también puedes guardar parte de tus ingresos para cuando la vida cambie de golpe. Y cuando lo hagas, sentirás una nueva paz. Esa paz de saber que, pase lo que pase, tienes un escudo.